Le hemos pasado revista al trabajo legislativo de este año, 16 leyes en total que superaron el segundo debate y aprobación en el Pleno de la Asamblea Nacional y al menos 15 de estas que ya están en plena vigencia. Se ha destacado que estas normas garantizan derechos de los ciudadanos. De la agenda de trabajo del Parlamento prevista para este año aún quedan pendientes varios temas cuyo análisis continuará el año entrante. Lo abordamos de inmediato en nuestra siguiente entrevista. Luis Fernando Molina, abogado, maestrante en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, activista social, coordinador general del Comité de Operaciones de Emergencia de Selva Alegre, Cantón Rumiñahui. Buenos días, amigos y amigos que nos siguen a través de Televisión Legislativa. Belkis, gracias por el espacio. Un gusto tenerte aquí con nosotros un poco para continuar con este balance legislativo 2015. Hemos mencionado que al menos 16 leyes ya pasaron el trámite en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. 15 de ellas ya están vigentes. ¿Cuál es una primera lectura que se hace respecto del trabajo desarrollado por el Parlamento este año? Bueno, yo creo que el trabajo del Parlamento, de la legislatura en general, es un trabajo productivo, primero orientado dentro de la agenda establecida en el proyecto político de Alianza País por un lado y por otro lado anclado al tema de lo que tiene que ver con dos elementos que son fundamentales del mandato constitucional de Montecristi, que necesariamente llevaba o traía como consecuencia una reforma al ordenamiento jurídico integral para adaptar las normas infraconstitucionales al nuevo proyecto, a la nueva constitución vigente desde el año 2008 y por otro lado articulado evidentemente al Plan Nacional del Buen Vivir. Se han desarrollado, todas las leyes han estado orientadas precisamente a los ejes de garantizar derechos. Tenemos ahí, por ejemplo, el tema de lo que tiene que ver con la Ley de Educación Intercultural, que fue consecuencia de un trabajo de evaluación de los proyectos de ley. Es decir, existen dos momentos. Un primer momento, finalizar con los proyectos de ley importantes que deben expedirse para armonizar la Constitución, pero por otro también creo que la legislatura ha avanzado en el tema precisamente de analizar y ver cómo están o cómo están actuando o cómo se están aplicando las leyes vigentes y a partir de eso poder, ¿no es cierto?, realizar ajustes a los proyectos de ley. Recordemos que una ley es el resultado o la consecuencia de una realidad de la sociedad que varía en el tiempo y que requieren ser reformuladas, replanteadas, articuladas y ajustadas para una mejor aplicación. De estas normativas se ha resaltado que en su mayoría tienen un carácter social y otras de ellas un tinte económico. Claro, si nosotros vemos evidentemente, por ejemplo, como mencionaba, la Ley de Educación Intercultural, lo que trajo como consecuencia es un proceso de evaluación en el Ejecutivo y en el Legislativo de forma articulada que permita determinar qué mecanismos podían arreglarse o ajustarse a la normativa. Ahí tenemos temas como, por ejemplo, las horas que deben cumplir los maestros en los establecimientos y qué horas podrían realizarlo bajo supervisión, evidentemente, de la Autoridad Educativa Nacional, a partir de una flexibilización, el tema de lo que tiene que ver con la categorización de los maestros. Otra de las leyes que también se ha tratado en la Comisión de Régimen Económico es la Ley de Economía Popular y Solidaria, que está pendiente su primer debate y que también corresponde a la necesidad de hacer realidad este eje popular y solidario dentro de los microemprendimientos. Tenemos otros ejes también como el tema económico, donde sobresalen, por ejemplo, la ley de incentivos a la producción, la ley de alianza público-privada. De remisión de intereses también, por ejemplo. Intereses, que en un año difícil como fue el año 2015 y como evidentemente se ha proyectado al tema del 2016, generaron la necesidad de establecer políticas normativas que respondan a la realidad y que pretendan disminuir el impacto de la crisis económica a nivel mundial. ¿Cuánto aportó esto efectivamente a la economía del país? ¿Cuán importante fue viabilizar este tipo de proyectos de ley? Bueno, yo creo que ahí el tema de lo que tiene que ver con incentivos, con la ley de incentivos tributarios, con el tema de la remisión de intereses, permitió que el ingreso de gastos permanentes en todo lo que tiene que ver con ingresos tributarios pueda mejorar y pueda establecer un equilibrio de la balanza comercial. De igual manera, el tema de las alianzas público-privadas, lo que está encaminado precisamente es a generar incentivos para la producción que permitan hasta cierto punto establecer
como lo dice la ley, una articulación adecuada entre la iniciativa pública y la iniciativa privada para la diversificación del capital y por otro lado también para un poco reducir los efectos de la crisis y proceder a una cosa que es importante, que las normativas se han orientado al establecimiento o al restablecimiento de un balance, de la balanza comercial, tomando en cuenta que nosotros somos una economía dolarizada y que es el único o uno de los pocos mecanismos que tenemos para enfrentar la crisis económica. Ahora bien, Luis Fernando, hay un postulado que es recurrente y es que siempre falta algo por hacer y hay temas todavía pendientes que sin duda marcarán la agenda legislativa para el próximo año. Destacar temas o proyectos puntuales, centrales, en los cuales se fijará la mirada el próximo 2016. Bueno, yo creo que existen temas pendientes, temas que están actualmente en tratamiento. Tenemos el Código Ambiental que ha entrado a un proceso de socialización, de consulta prelegislativa. Está pendiente el tema de lo que tiene que ver con la Ley de Tierras, que son aspectos importantes que tiene que trabajarse, el conocido comúnmente como Código de Ingenios, que también están en debate, porque plantean también el tema de derechos colectivos, y entonces habrá que armonizar los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades también con la necesidad y la articulación del Plan del Buen Vivir y los intereses nacionales. Creo que estos tres proyectos llevados a cabo en una consulta prelegislativa abre la posibilidad de que la ciudadanía siga involucrándose y participándose en el proceso de construcción de la ley. Finalmente también habrá que analizar el tema de lo que tiene que ver con el proyecto de ley de herencias que se ha anunciado el próximo año, que va a volver a la Asamblea, y que así como tiene el de que ser plusvalía. socializado y construido y aportado desde la ciudadanía y desde la academia también. Cómo no, entonces la expectativa respecto de lo que será la agenda de trabajo para el próximo Así es. año. Gracias por habernos acompañado. gracias. Ha sido Luis Fernando Molina, él es analista político, con su visión respecto de lo que ha sido el trabajo legislativo en este 2015 y la expectativa también para lo que será el 2016.